Ya tenemos la geometría y la malla hecha. Vamos a activar la opción de Setup. Damos doble clic y el Workbench llama al módulo de Fluent. Observamos que se ejecuta el módulo de Fluent. Lo primero que nos va a aparecer es una ventana de configuración. Tenemos que establecer si la geometría es 2D o 3D. En este caso, pues como venimos trabajando secuencialmente los módulos, él ya de una vez determina que es una geometría en 2D. Tenemos que establecer si vamos a trabajar con doble precisión o precisión simple. Si no activan esa casilla, el ANSI va a trabajar con 32 bits la parte decimal. Si la activamos, va a trabajar en este caso con 64 bits. 64 bits pues va a tener mayor cantidad de decimal, pero va a requerir mayor esfuerzo de memoria, mayor gasto de memoria. La gran mayoría de problemas se pueden trabajar con precisión simple. Sin embargo, pues si no tenemos un inconveniente de memoria, podemos trabajarlo con doble precisión. Eso se recomienda cuando tenemos problemas de capa límite, de desprendimiento de capa, problemas de transferencia de calor. Vamos a activar la opción de doble precisión. Hago clic. La otra opción que tenemos que ver es la de si vamos a trabajar en serie o en paralelo. La parte de la estructura del procesador de computadora puede trabajar con varios núcleos. Normalmente los Core i7 trabajan con 8 núcleos. Algunos trabajan con 4, otros con 2. Si yo quiero poner a ejecutar todos los núcleos del computador, pues yo tengo que trabajarlo en paralelo. Cada vez que vayan a trabajar en paralelo, pues tienen que tener una conexión activada a internet, no necesariamente a internet, pero sí estar conectado a algún tipo de red para que los núcleos se puedan conectar entre sí, independientemente que sea el mismo equipo. Esa opción también la podemos trabajar en clúster. Esto ya depende de qué tanto esfuerzo quieran colocar ustedes en los computadores. En este caso vamos a trabajar serial. En serial solamente va a trabajar uno de los núcleos de todos los que pueda tener el procesador del computador. Si ustedes revisan, mostrar más opciones, pues van a aparecer una serie de opciones donde me va a indicar la carpeta donde está el Fluent, la carpeta donde puedo guardar los datos. En este caso no lo voy a modificar para que se trabaje con la misma carpeta donde está el proyecto. Ya con esta configuración le podemos dar OK para que comience a ejecutarse el Fluent. Después de cierto tiempo se carga la ventana del Fluent. En la parte inferior derecha hay una parte de comando donde se nos va a mostrar todo lo que se está cargando en ese momento, que es la información de la geometría, la malla, toda la información de los nodos y elementos que tenemos. Esta pantalla va a estar dividida en varias áreas. Entre esas áreas tenemos una pantalla gráfica, que es la que vamos a ver a continuación, donde se cargó precisamente la malla. Esa ventana gráfica puede tener diferentes ventanas que vamos a ver más adelante, y ahí podemos ver toda la parte gráfica de nuestro modelo. Una ventana de comando donde yo puedo activar los comandos y donde también el programa me va a dar información. Una ventana de información de módulos donde se va a desplegar todas las opciones de los módulos que yo seleccione. Una ventana de los comandos o módulos que yo puedo activar, que también los puedo activar a través de la barra principal, la barra del programa. Vamos a la barra principal en la opción de Mesh y vamos a chequear. Cuando activamos la opción de Check en la barra de comandos, en la pantalla de comandos nos aparece la información de toda la malla. Cuál es su ubicación espacial en XY, mínimo, máximo, características de mallado, de dimensiones. Vamos a la opción de información y de calidad, que es otra cuestión que debemos chequear. Ahí trabajan con la calidad ortogonal, que va de 0 a 1. En este caso la malla de nosotros es 0,6. Una malla pobre tiene 0 y una malla muy buena tiene 1. Recuerden que cuando veníamos del módulo de mallado trabajamos con la opción de oblicuidad. En este caso trabajamos con la opción de ortogonalidad. ¿Ok? Otra cosa que debemos chequear, pues, es el tamaño de la malla. Aunque nosotros ya venimos trabajando con ese dato del mallador, sin embargo también lo podemos ver acá en Fluent. Vamos a la barra principal en la opción de Mesh y buscamos Info, Tamaño, Size. Y ahí podemos ver cuál es el tamaño de nuestra malla, cuántos nodos tenemos, cuántos elementos. Otra opción, qué tanta memoria está consumiendo ahorita. En este caso es poca la memoria utilizada, sin embargo recuerden que toda la información se almacena en el centro del nodo. En la parte central del nodo va a haber un elemento donde se va a almacenar toda la información de la malla. ¿Qué información va a haber en ese punto? Pues las tres coordenadas X, Y, Z del elemento, las velocidades en X, Y y Z, la presión,
Si tenemos temperatura, si tenemos combustión, cualquier información va a estar almacenada ahí. Por lo tanto, a mayor cantidad de elementos, mayor cantidad de información vamos a tener que almacenar cuando estemos trabajando en la simulación. Hasta este punto lo único que hemos hecho es chequear lo que tenemos de información de nuestro proyecto. Vamos a ir a la opción de general. En la ventana izquierda vamos a hacer clic en general y vamos a ver qué podemos configurar ahí. Lo primero que podemos ver es que están las condiciones de la malla, si queremos modificar la escala, chequearla o cualquier otra característica. Y en la parte inferior están las condiciones que podemos trabajar, si queremos trabajar con condiciones de presión o una ejecución basada en densidad. En este caso es una ejecución basada en presión. Si queremos trabajar con condiciones de velocidad relativa o velocidades absolutas, en este caso es velocidades absolutas, está referida al sistema de coordenadas. Si queremos trabajar en condiciones de flujo estable o flujo transitorio, en este primer caso lo vamos a hacer como flujo estable, no vamos a considerar la variable de tiempo. También el comportamiento del plano, si va a ser simplemente un plano o va a ser así simétrico de alguna condición, lo dejamos en plano. Y si queremos activar la gravedad, pues tenemos que establecer cuáles son las dirección de la aceleración de gravedad según su coordenada X, Y, Z. También podemos modificar las unidades en las cuales vamos a trabajar todas las variables que vamos a introducir ahorita en el programa. A manera de resumen, la configuración de nuestro solver va a quedar como una simulación basada en presión con velocidades absolutas en estado estable en un espacio 2D planar completamente, y no vamos a activar la gravedad ni modificar ninguna condición de las unidades de las variables que vamos a introducir. Vamos a la opción de modelos, hacemos doble clic en modelo y aquí se nos abren varias opciones. La primera, multifásico, si yo requiero trabajar un fluido en varias fases o varios fluidos en diferentes fases. Energía, si yo requiero trabajar cambio de energía, por lo tanto van a haber cambio de temperatura. Esta opción que viene a continuación es la de los modelos turbulencia, como vamos a trabajar la viscosidad. Aquí vamos a ver un poquito de teoría. Cuando nosotros trabajamos un problema de fluido, las ecuaciones que trabajamos son las ecuaciones conservativas, las que tenemos acá sacadas de un libro. ¿Cuáles son las ecuaciones conservativas? La de continuidad, conservación de masa, la de cantidad de movimiento y la de energía en todo caso si requerimos trabajar con la parte de energía. Observen que en este caso todas las ecuaciones van a tener relación a los vectores de velocidad. La velocidad en este caso U va a estar definida con las componentes U minúscula, B minúscula y W minúscula. Las ecuaciones de cantidad de movimiento que estamos viendo son las ecuaciones de Navier-Stokes. En este caso estamos trabajando con propiedades normales de fluido. Sin embargo, la velocidad de una partícula de fluido no es tan exacta, tiene un aspecto probabilístico, y la velocidad de una partícula de fluido va a estar definida por una componente que podemos considerarla promedio, que es la velocidad promedio U barra, más una componente fluctuante que varía en función del tiempo. Esta componente fluctuante o U' es la que afecta las ecuaciones de Navier-Stokes. Cuando comenzamos a considerar la velocidad como una suma de una velocidad promedio más una velocidad fluctuante, las ecuaciones de Navier-Stokes cambian y son las que tenemos a continuación sacadas de un libro. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones de Navier-Stokes promedio porque se basan en las velocidades promedio. Sin embargo, observen que también aparecen las componentes fluctuantes U', B' y W'. Si ustedes comienzan a analizar, se dan cuenta de que tenemos más incógnitas que ecuaciones. Por ello requerimos utilizar un modelo de turbulencia. El modelo de turbulencia lo que me va a hacer es modelar cómo se comporta esa velocidad fluctuante, cómo es el comportamiento de U', B' y W'. De esos modelos de turbulencia pues hay muchas formas de trabajarla. Tenemos la opción de trabajar con flujo ideal, por lo tanto no va a haber ninguna variación de componentes fluctuantes, solamente va a haber una velocidad definida. Flujo laminar, que es muy sencillo, modelo de una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones, 5 ecuaciones, hasta 7 ecuaciones o más. Por ello requerimos establecer un modelo de turbulencia para saber cómo vamos a manejar esas condiciones fluctuantes.
Es por eso que aparece como una condición acá dentro de los modelos. Otros modelos que podemos trabajar acá en el Fluent pues son los modelos para radiación, que ya serían la parte de transferencia de calor, modelos para intercambiadores de calor, modelos de especie, que ya esos modelos de especie son para reacciones químicas, que es muy utilizada en la parte de combustión, de fase discreta. También podemos trabajar modelos de solidificación y de fusión, y modelos de acústica, que están relacionados mucho con factores de vibración de fluidos en partes sólidas. Bueno, visto brevemente todos los modelos que vamos a trabajar, comenzamos a definir. No vamos a trabajar multifásico, solo tenemos una fase, no vamos a trabajar energía. Y en los modelos de viscosidad sí voy a modificarlo. Observen que tengo el flujo ideal, el no viscoso, flujo laminar, que es pues, más simple, condiciones laminares. Tengo un modelo Spalart-Almaraz, que es específico para aerodinámica, fue desarrollado para aerodinámica, es de una sola ecuación, poca exigencia computacional, es muy bueno en la parte de aerodinámica. Y tengo un modelo de dos ecuaciones que es el kappa epsilon. Este modelo fue uno de los primeros desarrollados, es uno de los modelos más robustos y que más se utiliza en la parte de simulación. En este caso, las componentes fluctuantes se van a modelar en función de dos nuevas propiedades, que es la energía turbulenta K y la disipación turbulenta epsilon. Dentro de ese modelo tenemos las condiciones de estándar, RNG o realizable. Vamos a usar la opción de realizable, que es una modificación al modelo K epsilon estándar, pero que tiene una convergencia más alta. Este modelo también me permite revisar cómo voy a trabajar las condiciones de pared. Las condiciones de pared es cómo se va a comportar la subcapa viscosa en las proximidades a la pared. En ese caso podemos trabajarla con condiciones estándar, es decir, él me modela la subcapa viscosa, no la calcula sino la modela, y en función de esos resultados hace los demás cálculos. O si no, yo le puedo dar una función específica para la subcapa viscosa. Vamos a indicar de que haga corrección de la viscosidad y de que también me la limite. Aquí podemos observar cuáles son las constantes del modelo y otras condiciones del modelo que, bueno, en este caso vamos a dejarla por defecto. Vamos a darle OK para seleccionar ya este modelo de turbulencia. De los demás modelos que aparecen ahí como siempre, no necesitamos activar ninguno porque no aplica en este problema. Podemos continuar ahora en la pestaña de materiales. Aquí se van a activar los materiales que yo tengo configurados para usar en mi simulación. Si yo hago doble clic en ella, en este caso me va a aparecer solo dos materiales: aire, que es por defecto para la zona de fluido, y aluminio para la zona de sólido. Si hago clic en la parte de aire, pues me aparecen las propiedades. Si yo requiero buscar otro material, voy a la base de datos. Aquí están todos los materiales que tenemos como fluido. Si requiero cargar alguno como sólido, pues simplemente activo la pestaña de sólido. Si algún material no aparece ahí, pues yo hago las modificaciones que considere la densidad, la viscosidad y cualquier otra propiedad y le doy cambiar, y con eso estaría creando un nuevo material. En este caso no vamos a modificar nada porque están las condiciones del problema. Aire en la parte del fluido, y bueno, podemos trabajar en la parte de la pared como aluminio. Podemos continuar con la siguiente opción. Hay una opción que se llama condiciones de zona de celda. Hacemos doble clic en ella. Aquí yo puedo activar zonas específicas dentro del dominio computacional que se van a comportar con ciertas características o que van a trabajar con ciertos materiales. Puedo tener zonas porosas, puedo tener zonas con movimiento relativo, puedo tener fuentes de energía, fuentes de cantidad de movimiento, diferentes opciones que yo pueda ir configurando acá. En este caso no vamos a utilizarla, podemos darle clic y continuamos. Bien, la siguiente opción es muy interesante, que es las condiciones de frontera. Recordemos un poco que acá estamos resolviendo ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden. Dentro de estas ecuaciones diferenciales de segundo orden tenemos tres tipos. Tenemos las ecuaciones elípticas, las ecuaciones parabólicas y las ecuaciones hiperbólicas. Recordemos un poquito esa parte de matemática. Cuando estamos trabajando con flujo viscoso en estado estable, las ecuaciones son del tipo elíptica,
y cuando son en estado transitorio son del tipo parabólica. Para flujo ideal con Mach menor a 1 son elípticas, con Mach mayor a 1 son hiperbólicas, eso para estado estable. En estado transitorio todas son hiperbólicas para flujo ideal. Y en capa límite son parabólicas. Cuando recordemos un poco la parte de método numérico, recordemos que todos los métodos numéricos requieren unas condiciones establecidas en las fronteras para que las ecuaciones diferenciales puedan ser resueltas por un método numérico. Eso es lo que vamos a definir ahorita. ¿Cuáles son esas condiciones de frontera que nosotros requerimos? Al hacer clic en las condiciones de frontera, observen que en la ventana de información me va a aparecer las zonas que yo había nombrado previamente en la malla. ¿Recuerdan? Habíamos dicho una opción de entrada, inlet, una condición de salida, oble, las paredes superior e inferior que la vamos a considerar de simetría, la pared del cilindro que la llamamos cilindro, y él define una condición por defecto, una sección por defecto que es todo el dominio computacional. A esas son las condiciones que nosotros le vamos a colocar condiciones de borde. Si no la hubiésemos nombrado, pues ahí nos va a aparecer el nombre que él va a colocar por defecto. En este caso la geometría es sencilla, pues no habría ningún problema, pero en geometría compleja es muy importante siempre nombrar las secciones que nosotros vamos a utilizar como condiciones de borde. Una pequeña trampa que se hizo a la hora de nombrar las secciones fue colocarle unos nombres particulares en inglés. Esos nombres están asociados ya con unas condiciones de borde ya preestablecidas en Fluent. Al colocarle ese nombre, pues él automáticamente la relaciona con esas condiciones y se las asigna. Sin embargo, yo lo puedo modificar. Vamos a hacer clic en la condición de superficie interior de cuerpo y vamos a ver qué tipo de condiciones le puedo dar ahí. Si ustedes ven, podemos colocarle condiciones de ventilador, de interior, porosa, radiador o de pared. En este caso vamos a dejarla como está, en interior. Eso quiere decir que esa parte se va a comportar como un dominio computacional donde se va a mover el fluido libremente. Vamos a hacer clic ahora en la opción de cilindro y vamos a ver qué tipos de condiciones podemos establecer. Observen que ya el abanico es mayor. Podemos definirla como eje, como un extractor, como una entrada a un ventilador, admisión a un ventilador, una interfase, una entrada de masa, una salida de flujo, un campo de presión, una presión de entrada, una presión de salida, simetría, una velocidad de entrada y pared. Cada condición de esas tiene una particularidad que después vamos a ir viendo. En este caso lo que nos interesa es que sea pared. Cuando yo defino algo como pared, le estoy diciendo que toda la velocidad de flujo en la cercanía de la pared es 0. Vamos a darle clic a esas opciones. Al darle clic a la opción de pared, se me abre una ventana, se me explica una información. Observen que ahí yo puedo colocarle algunas características propias de la pared, si es estacionaria, si hay un movimiento que puede ser de traslación o rotación, si no hay deslizamiento, es decir, la velocidad del fluido de la pared van a ser la misma, o puedo definir un esfuerzo, o puedo definir la rugosidad de la pared, incluso puedo colocarle más adelante, lo podemos ver, unas condiciones de temperatura, radiación o de especies químicas. En el caso que nosotros vamos a estudiar es una pared sin deslizamiento y sin movimiento relativo, por lo tanto le podemos dar OK a esa condición que ya estaría establecida. Ya establecida esta condición de pared en el cilindro, vamos a ir a la de entrada. Observen que cuando yo coloque entrada automáticamente me la relaciona con una velocidad de entrada, que es lo que yo quiero. Voy a darle clic en esa condición de velocidad de entrada. Se me despliega una ventana donde yo puedo introducir una velocidad en esa superficie de control, en esa condición de frontera. Observen que las condiciones ahí establece que la velocidad va a ser normal y con una velocidad absoluta a la superficie, que es lo que yo requiero en este caso. La velocidad de entrada, tal como establece el problema, es de 4 metros por segundo. La ubico como 4. Y en la condición de presión de flujo supersónico, pues la dejo como 0 porque aquí no vamos a tener flujo supersónico. En la parte inferior hay unas condiciones propias del modelo de turbulencia que colocamos. En este caso pueden haber una combinación de la energía cinética turbulenta kappa, la energía de disipación turbulenta epsilon, la intensidad turbulenta, la longitud de escala, la intensidad turbulenta con la viscosidad turbulenta, relación de viscosidad turbulenta y la intensidad con el diámetro hidráulico.
De todas, pues la más fácil de trabajar es la de intensidad y diámetro hidráulico. Recordemos que el diámetro hidráulico es simplemente 4 veces el área entre el perímetro. Y la intensidad turbulenta, pues un valor, una ecuación también que más adelante vamos a ver. Los valores que aparecen ahí por defecto son los valores que se adaptan a la mayoría de problemas. En este caso vamos a dejarla tal cual como está, con intensidad turbulenta y relación de viscosidad turbulenta. La intensidad turbulenta de 5% es un flujo medianamente turbulento. Vamos a dejarlo tal cual como está y vamos a darle OK a eso. Con eso ya definiríamos la condición de entrada del fluido. Bien, al darle clic en la condición de interior, pues no nos aparece mayor opción, tal cual como está en interior. Si voy a la condición de salida, outlet, ya aparece como una condición de outlet, de presión. Ahí simplemente establezco cuál es la presión de descarga. Si yo le coloco 0 es como si fuese una descarga a la atmósfera. Aparecen las condiciones de turbulencia en la salida, simplemente le doy OK. Con eso ya tendríamos definida la condición de salida, que es una descarga a la atmósfera. Vamos a la condición de simetría, hago clic y edito, y pues no hay nada que editar ahí. Es una condición más que todo matemática, que ya habíamos visto que el gradiente perpendicular de la velocidad en la superficie va a ser 0, es decir, que la velocidad se va a considerar constante, que es más o menos la condición de una pared muy lejana. Continuamos ahora con malla dinámica. En malla dinámica no vamos a activar ninguna opción ahorita. Esa opción la vamos a utilizar cuando tenemos un desplazamiento de una superficie o una frontera de control, y por lo tanto la malla debe ajustarse en la medida que esa frontera se va moviendo. Eso lo podemos ver en un ejercicio más adelante. Podemos continuar ya que no vamos a utilizar ninguna malla dinámica. Vamos a la parte de valores de referencia. En esta parte tenemos que tener cuidado. Los valores de referencia son valores que le vamos a dar al programa para cálculos internos. Por ejemplo, uno de los cálculos que vamos a hacer es el del coeficiente de arrastre y de repente el de sustentación. El coeficiente de arrastre es definido como la fuerza de arrastre entre un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por el área del perfil que estamos estudiando. La fuerza, el programa la calcula mediante la simulación, determina la fuerza debido a la presión y determina la fuerza debido a la viscosidad. Pero la velocidad promedio que le vamos a dar, el área y la densidad son valores de referencia, que son los que le estamos colocando acá. Por eso yo voy a cambiar el área, voy a colocar 0,2, que sería el diámetro, por una proyección de 1 metro. Estoy suponiendo de que el perfil se va a extender 1 metro en la dirección perpendicular a la pantalla, simplemente para hacer el cálculo. Voy a colocarle la velocidad que estamos colocando de referencia, que es de 4 metros por segundo, y bueno, la densidad está tal cual como la tenemos definida. Aquí tenemos que tener, repito, mucho cuidado, porque de esto depende que nos den algunos valores lógicos o que nos den unos valores completamente extraños. Podemos continuar a la parte de solución. En la parte de solución, lo primero que nos encontramos son con los métodos de solución. La primera opción que tenemos ahí es el método de acople de presión-velocidad. Estos métodos se establecen la forma de cómo vamos a trabajar la presión y la velocidad. Recuerden que estas dos variables están íntimamente relacionadas en los fluidos. En algunos hace una suposición de una presión y en función de esa presión comienzan los cálculos de velocidad, y en otros suponen una velocidad, después hacen los cálculos de presión y después nuevamente corrigen la suposición inicial de velocidad. En este caso vamos a utilizar el simple C, que es uno de los métodos más utilizados. Después vamos a ver la parte de la matemática, y en la parte de abajo tenemos la forma como se van a discretizar las variables que estamos trabajando. Recuerden un poco la ecuación de transporte de Reynolds. En la ecuación de transporte de Reynolds hay una integral que se basa en la superficie de control. En esa integral calculamos todos los flujos que atraviesan un elemento. Si es tridimensional sería una cara, y si es 2D sería simplemente una frontera lineal. Ese cálculo se hace en función de una discretización de los valores que hay entre dos nodos cercanos, entre dos centros de elementos. ¿Cómo vamos a hacer esa discretización?
recordemos método numérico, podemos hacer una expansión de Taylor de primer grado o una de segundo orden. Y obviamente la de segundo orden va a dar un poco más de precisión. Entonces siempre tratemos de trabajar la gran mayoría de los problemas en segundo orden. Hay unos problemas que son muy complejos que requieren pues, hacer una primera aproximación en primer orden y otros que simplemente lo tenemos que resolver en primer orden porque computacionalmente no vamos a poder llegar a segundo orden. En este caso vamos a ajustar todos los modelos de discretización a segundo orden. Ya establecido una discretización de segundo orden, podemos continuar con la siguiente opción, que son los controles de solución. Aquí voy a obtener los valores de sobre-relajamiento o subrelajamiento. Estos valores hacen referencia a cómo voy a hacer los cálculos de cada una de las iteraciones siguientes. Por ejemplo, si yo hago una iteración inicial y tomo el 100% de los valores para la segunda iteración, estoy trabajando con un valor de relajamiento de 1. Pero si por ejemplo yo le digo a la presión que voy a tomar solamente el 30% del valor calculado en la primera iteración para la segunda iteración, estoy trabajando con una condición de subrelajamiento. Estos valores de subrelajamiento o sobrerelajamiento permiten en algunos casos que la convergencia sea mucho más rápida, es decir, que tengamos que iterar menos para conseguir una solución. Pero también si yo no lo manejo adecuadamente, puedo alejarme cada vez más de la solución, con lo cual el tiempo computacional va a ser mucho mayor, aún inclusive no vamos a obtener ninguna solución. Estos valores están determinados por defecto en función de análisis estadístico de varios casos. Son los que aparecen ahí por defecto en el Flue. Sin embargo, si nosotros tenemos alguna información previa de otras investigaciones que me indican cómo modificarlo, yo lo puedo ir haciendo. Hay que tener mucho cuidado con esto porque recuerden, o nos acerca a la solución o nos aleja irremediablemente de la solución. Vamos a dejar todos los valores por defecto y vamos a la siguiente opción de monitores. En monitores vemos que hay uno activado que es residuo, que lo vamos a estudiar más adelante, uno de estadística que está apagado. Voy a crear un nuevo monitor de arrastre. En ese monitor de arrastre voy a seleccionar el cilindro como la superficie de estudio. Quiero que me imprima en consola, me plotee los datos también en una ventana 2, que me imprima un archivo donde van a estar todos esos datos. Esos datos quiero que me los presente por cada iteración y la fuerza de arrastre, pues la fuerza de resistencia al movimiento, esa fuerza va a estar en las coordenadas, en la vectores directores de x igual a 1 y y igual a 0, es decir, es una fuerza paralela al flujo. Con eso ya creo un nuevo monitor. Yo puedo crear monitores diversos para diferentes variables dependiendo de cuál es el interés que tenga en la simulación. Vamos a la parte de inicializar solución. En esa tenemos dos opciones, una que es híbrida y una que es solución estándar. Si yo le doy clic a solución híbrida y le digo que comience, pues él hace un cálculo previo y le da valores más o menos lógicos a todos los elementos. En cambio, si yo le digo inicialización estándar, pues simplemente tengo que indicar cuáles son los valores de velocidad, de energía y cualquier otro aspecto que voy a estudiar en cada uno de los elementos. Cada uno tiene sus ventajas. En este caso se abre una ventana porque yo ya había inicializado previamente y entonces me pide que si estoy de acuerdo en reiniciar nuevamente todo el problema con una nueva inicialización. En este caso podemos utilizar cualquiera de las dos, no hay ninguna diferencia. Ya inicializado el problema, podemos pasar a la siguiente opción, que es actividades de cálculo, donde yo puedo configurar algunos cálculos previos que se van a ir haciendo mientras se va simulando. En este caso no vamos a utilizar ninguna, lo dejamos tal cual y pasamos a la siguiente opción. La siguiente opción que vamos a aplicar es la de ejecutar cálculo. Observen que en este caso me pide cuál es el número de iteraciones. Yo le voy a colocar ahorita 500. Ahorita vamos a hablar de eso. Cada cuánto quiero que me reporte. Voy a colocarle que me reporte cada 10 iteraciones. Un último chequeo de todo el sistema. Ahí me va a indicar si hay algo que no cuadra o que hay que revisarlo. Y bueno, podemos darle ejecutar. Bien. Él hace primero un chequeo de la malla, un chequeo de los modelos y comienza la ejecución.
Se nos van a abrir ahorita dos ventanas porque tenemos configuradas dos ventanas. La ventana número 1, que es la del monitor de residuos, y la ventana número 2, que es la de arrastre. Vamos a la ventana número 1. En la ventana número 1 tengo los residuos. Los residuos es un error ponderado entre la iteración nueva y la iteración anterior. El residuo está configurado por defecto por día a la menos 3. Cuando todos los valores alcancen ese orden de magnitud de día a la menos 3, se detiene la simulación por convergencia. Es decir, que el problema converge. En la parte inferior podemos ver los residuos. Esos residuos que vemos ahí, algunos están por 10 a la menos 2, otros por 10 a la menos 4. En el caso del coeficiente de arrastre, está por 10 a la menos 1, 0,48 más o menos está rondando. Y ahí pues vamos a ver cuáles son los valores que nos está graficando en la parte superior. ¿Cuántas iteraciones debemos colocar? Esa es buena pregunta. Inicialmente pues ustedes le colocan un valor corto para ver qué tanto tiempo demora y para ver cuál es el comportamiento de los residuos. La lógica del comportamiento de los residuos es, en el mejor de los casos, que comiencen a descender paulatinamente para alcanzar el orden de convergencia que yo le coloqué, en este caso día a la menos 3, o el orden que ustedes le hayan establecido, o que por lo menos se mantengan más o menos estables siempre en un rango. Esa convergencia, aunque no es la adecuada, es aceptable en algunos tipos de problemas, sobre todo cuando no se puede hacer mayor cosa para modificar la malla. Aquí observamos que tienen una tendencia disminuyendo. Bueno, después de un tiempo, observen que nos aproximamos a las 500 iteraciones, que era la que habíamos definido. Ahí nos aparece un mensaje de que ya alcanzamos esas iteraciones. Y observen que los residuos pues han ido disminuyendo, por lo tanto el comportamiento es deseable. Vamos a darle OK para revisar un poquito lo de los residuos. Vamos a monitores, hacemos doble clic y hacemos doble clic en la parte de residuos. Observen que ahí aparece que los residuos me lo imprima, me lo protege en la ventana número 1, que me lo almacene cada 1000. Y ahí están los valores de los residuos, que está por día a la menos 3 por defecto. Ustedes los pueden modificar. Vamos a darle OK y vamos otra vez a la parte de ejecutar cálculos y vamos a colocarle 250 iteraciones más. Si yo no inicializo, él me va a tomar los valores de los cuales terminó en la iteración número 500. De hecho, ahí me lo dice. Vamos a darle OK para que siga las iteraciones y vamos a ver qué ocurre si le damos otras 250 iteraciones. Observen que para este caso en particular, cuando alcanzamos las 590 iteraciones, el sistema converge. Me va a salir un mensaje en la parte inferior en la barra de comando donde me dice que la solución ha convergido. Y si veo los residuos tanto en la gráfica como los resultados en la parte inferior, todos están por debajo de 10 a la menos 3. En este caso se activa la ventana 2, que es la de coeficiente de arrastre. Bien, vamos a darle OK, vamos a ir a la ventana 1 y vemos que en efecto todos los residuos están por debajo de 10 a la menos 3. Vemos el mensaje que sale que la convergencia se ha alcanzado. Es decir, que con 590 iteraciones se alcanza la convergencia para residuos de 10 a la menos 3. Y observen que la tendencia de los residuos pues, es bastante buena. Si yo en este momento le doy salvar a nuestro proyecto, él me va a crear un archivo .datgz, que es donde se almacenan los datos de la simulación. Normalmente le va a colocar un nombre particular relacionado con la fecha o la hora con la que estamos trabajando. Ya tenemos todos esos datos guardados. En este caso ya terminamos nuestra primera simulación. Vamos a ver algunos resultados que podemos visualizarlo directamente en el Fluent. Me voy a la opción de display. En la zona de display buscamos gráfico y animaciones y buscamos la opción de contornos. Vamos a pedir que nos la rellene, activamos esa casilla y vamos a contornos de velocidad. Le voy a dar OK simplemente y observen que aquí nos presentan los contornos de velocidad. Se puede apreciar una estela que se forma a aguas abajo del cilindro.
Podemos hacerle zoom y podemos visualizar cómo es el comportamiento de la velocidad. Observen que en la parte inferior hay una velocidad más baja según la escala de valores que tenemos. Ahí hay una recirculación. Voy a la depresión y bueno, el comportamiento es completamente opuesto. La presión mayor se alcanza justo al frente del cilindro, que sería el punto de estancamiento. Yo puedo visualizar la energía cinética turbulenta y todas las variables que puedo visualizar ahí. Vamos a la opción de vectores. Voy a darle doble clic a la opción de vectores. Y bueno, voy a dejar todo por defecto tal cual como está ahí. La escala, el salto, todo. Y voy a seleccionar vectores de velocidad. Observen que los vectores salen muy pequeños. Vamos a modificar la escala. Hacemos un zoom y vamos a modificar un poco la escala para visualizar mejor los vectores. Vamos a cambiarla, vamos a aumentarla y observen cómo crece el tamaño de los vectores. Lo puedo visualizar mejor. La parte de salto pues disminuye la cantidad de vectores que yo voy a ver. Observen en la parte de aguas abajo del cilindro, la parte trasera del cilindro. Si ustedes visualizan bien, van a ver unas flechas que están en sentido contrario, es decir que ahí tenemos un gradiente de presión negativo, un gradiente de presión adverso, y por eso se forma una recirculación, que son los famosos vórtices de von Karman, que más adelante lo vamos a ver cuando pasemos a la parte de transitorio. Ahí la pueden visualizar. Con esto ya podemos ver algunos resultados. Sin embargo, el grueso de los resultados los vamos a ver en la opción de solución que tiene ANSI del CFD POS. Vamos a hacer clic en la opción de reporte de la barra principal, presentar reporte, y vamos a entrar a la opción de flujo. En la opción de flujo, pues voy a calcular el flujo másico entre la entrada y la salida, lo selecciono y le doy que me lo calcule. Observen que ahí me calcula cuál es el flujo másico que está entrando y el flujo másico que está saliendo. La diferencia pues es parte del error del método numérico. Voy a la parte de fuerza. La fuerza la voy a calcular sobre el cilindro y en este caso voy a calcular la fuerza en la dirección X y Y0, que sería la de arrastre. Observe que él me da un reporte de la fuerza debido a la presión y la fuerza debido a la viscosidad y la fuerza total. Si yo la calculo en la dirección 0x1y, que sería la de sustentación, pues también me da el reporte mucho más bajo porque bueno, un cilindro no tiene sustentación como tal. Esos son algunos de los valores que podemos visualizar en este momento en el ANSI, en el Fluid. Vamos a darle cerrar a la simulación, salvamos y cerramos, y con eso ya tendríamos la parte del solver resuelta. Ahora vamos a la parte del POS. En la parte de resultados que aparece en la parte inferior, pues son los mismos que podemos revisar en el Fluid. Bueno, vamos a hacer un breve resumen. Este video es un poco más largo porque ya es la esencia de la simulación. ¿Qué vimos en este video? La configuración inicial del Fluid, si lo vamos a trabajar en serie o en paralelo, en precisión simple o doble precisión, la configuración del modelo, si lo vamos a trabajar estable, basado en presión, basado en densidad o en estado transitorio, las configuraciones que podemos hacer de todos los modelos, si vamos a trabajar en flujo multifásico, intercambiadores de calor con viscosidad, una serie de modelos adicionales como el de combustión, solidificación, evaporación. Vimos la parte de cómo configurar los modelos internos de discretización, si es primer orden o segundo orden. También vimos la parte de los valores de su relajamiento y sobre relajamiento. Vimos todas las configuraciones que se le puede colocar en la parte de residuos y los detalles que hay que tener a la hora de establecer las primeras simulaciones.